Nunca olvidaré la primera vez que vi a mi abuela arrodillada en la cocina, con las manos juntas y los ojos cerrados. Era de noche, y la casa estaba en silencio. No entendía por qué lo hacía, hasta que más tarde comprendí que ese momento cambiaba todo. Siempre la vimos como una mujer dulce, cariñosa, dedicada a su familia. Pero había algo en ella que nadie notaba. Una fuerza silenciosa, invisible, que parecía sostener todo nuestro mundo. Yo era apenas un niño cuando me di cuenta de que sus oraciones no eran simples palabras. Tenían un poder que transformaba todo a su alrededor. Al principio creí que rezaba por cosas simples, que todos estuviéramos sanos, que la comida no faltara, que la familia estuviera unida. Pero con el tiempo entendí que esas oraciones escondían un secreto mucho más profundo, un secreto que, cuando finalmente descubrí, me dejó sin aliento. Mi abuela siempre fue una mujer de fe. No solo asistía a la iglesia los domingos, sino que practicaba su devoción en secreto, noche tras noche. Nunca hablaba de lo que pedía, nunca nos decía sus miedos ni sus deseos. Y aunque yo la veía, no entendía la magnitud de lo que hacía. Recuerdo aquella noche clara, cuando me desperté y la encontré otra vez en la misma posición, susurrando palabras que no podía comprender. Tenía lágrimas en los ojos. Yo quería irme, no quería interrumpirla, pero algo me impulsó a acercarme y preguntar: «Abuela, ¿por qué lloras?». Ella abrió los ojos y me miró con una calma que me heló. «Hijo, hay cosas que solo se entienden cuando el corazón está preparado para verlas». No entendí nada, pero algo en su mirada me dijo que lo que estaba por revelar no era cualquier historia. Algo profundo, que nos afectaría a todos. Los días pasaron y empecé a notar que cada acción de mi abuela estaba impregnada de esa fe silenciosa. Preparaba la comida con una paciencia infinita. Hablaba con cada miembro de la familia con cuidado y atención, y siempre encontraba tiempo para ofrecer ayuda a vecinos o amigos necesitados. Todo lo hacía en secreto, sin esperar reconocimiento. Un día, mientras revisaba un cajón viejo de la cocina, encontré un cuaderno con páginas amarillentas y la caligrafía de mi abuela. Era un diario de sus oraciones. Leí una línea y sentí un escalofrío. Que mi familia nunca pierda la fe, aunque la vida los ponga a prueba. Cada página contenía plegarias no solo por bienestar, sino por protección, por salud, por milagros invisibles que ella misma había sufrido y soportado en silencio. Había perdido seres queridos, había atravesado enfermedades, momentos de angustia y soledad, y aún así, nunca dejó de orar por nosotros. Entonces empecé a conectar los puntos, las veces que cosas difíciles se solucionaban, los momentos en que nos protegía de conflictos o accidentes. Todo parecía estar conectado con sus oraciones, pero lo más impactante estaba por descubrirse. Mi abuela tenía un secreto que nadie en la familia sabía, algo que transformaría nuestra vida para siempre. Ella me había estado preparando, sin darme pistas, para un momento que aún no llegaba, pero yo sentía que se acercaba. Un día la encontré mirando al horizonte desde el porche. Le pregunté: «Abuela, ¿por qué siempre miras así? ¿Qué esperas?». Ella sonrió con esa dulzura que solo los años y la fe pueden dar. «Espero que algún día entiendan lo que he hecho por ustedes, que comprendan que cada oración, cada sacrificio, tiene un propósito que va más allá de lo que ven». Yo no entendía, pero sentí un nudo en el pecho. Sabía que algo grande estaba a punto de revelarse. Esa noche, después de la cena, me llamó a su cuarto. Allí, entre fotos antiguas y objetos que habían pasado generaciones, empezó a contarme la historia de su vida. Una historia de pérdidas, desafíos y milagros. Me habló de sus padres, de cómo sobrevivieron tiempos difíciles, de las enfermedades que enfrentó sola y cómo siempre encontraba fuerza en su fe. Cada palabra me hacía sentir más pequeño, más consciente de la magnitud de lo que estaba escuchando. Y entonces llegó a la parte que jamás olvidaré. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero su voz permaneció firme. «Cada oración que hice por ustedes, cada sacrificio,
No era solo por protección física o económica, era para salvar el alma de nuestra familia, para mantenernos unidos, para que el amor siempre prevaleciera. Yo sentí un estremecimiento. Nunca había pensado que la oración pudiera tener un impacto tan profundo. Cada pequeña acción de mi abuela, cada gesto silencioso, estaba conectado con esa fe que nunca mostraba, pero que nos sostenía a todos. En ese momento entendí que mi historia con ella, nuestra historia como familia, nunca había sido casualidad. Cada dificultad que superábamos, cada momento de paz que disfrutábamos, era fruto de su devoción secreta. Pero lo más impactante estaba por venir. Ella me tomó de las manos y me dijo: «Hijo, hay algo más que debes saber, un regalo que he guardado toda mi vida, esperando el momento en que estuvieras listo para comprenderlo». Abrí los ojos, confundido y emocionado. Mi corazón latía con fuerza. No sabía qué esperar. «Este cuaderno», dijo señalando sus diarios de oración, «no es solo un registro de lo que pedí. Contiene enseñanzas, consejos y un mensaje para cada miembro de la familia. Cuando ya no esté, quiero que lo lean, que lo entiendan, que lo vivan, porque allí está el secreto de nuestra fuerza, de nuestra unión, de nuestra fe». Sentí un peso y un alivio al mismo tiempo. Por fin comprendía que la verdadera herencia de mi abuela no era material, era espiritual. Era su fe, su amor incondicional, sus enseñanzas, todo lo que había sostenido a nuestra familia incluso en los peores momentos. Después de aquella noche en la que me mostró sus diarios, no podía dejar de pensar en todo lo que me había contado. Cada historia, cada oración, cada sacrificio, tenía un peso que no había comprendido hasta ahora. Sentía que mi vida estaba viendo el mundo de una manera totalmente diferente. Pero como suele pasar, la realidad no tarda en ponerse a prueba. Unos días después, comenzaron a surgir los conflictos familiares. Mi primo mayor discutió con mi tío por cosas sin importancia, pero la tensión creció hasta que casi se rompen las relaciones. Yo quería intervenir, pero no sabía cómo. Entonces, recordé las palabras de mi abuela. Cada oración, cada acto de amor, puede cambiar lo que parece perdido. Decidí hacer algo. Tomé uno de los cuadernos y comencé a leerle fragmentos a mi primo. Al principio se mostró escéptico. «¿Oraciones? ¿Cómo van a arreglar esto?», me dijo. Pero algo cambió. A medida que escuchaba los relatos de nuestra familia, de cómo mi abuela había sostenido todo en los momentos más difíciles, algo en él empezó a suavizarse. Sus hombros dejaron de tensarse, su mirada se volvió más abierta, y al final de esa tarde se acercó y me dijo: «No sabía que había tanto detrás de todo esto. Nunca la miré así». Fue un momento pequeño pero significativo. Sentí que la semilla que mi abuela había plantado a lo largo de los años empezaba a dar fruto. Cada oración que había hecho, cada sacrificio que había soportado en silencio, comenzaba a revelarse en los actos de nosotros, los que éramos su familia. Pero no todos los días fueron fáciles. La vida tenía una manera de retarnos justo cuando creíamos entender el propósito. Una noche, un problema de salud golpeó a mi abuela. Se sentía débil, cansada, y por primera vez dudó de sus propias fuerzas. La vi llorar sola en su cuarto, y mi corazón se rompió en 1000 pedazos. Recordé todo lo que ella había hecho por nosotros, todas las noches que había pasado en oración, todas las lágrimas que había escondido detrás de su sonrisa. Me acerqué y le tomé la mano. «Abuela, ¿quieres que ore contigo?». Ella me miró sorprendida. Era la primera vez que alguien le ofrecía eso sin necesidad de explicarlo. Y mientras nos arrodillábamos juntos, sentí una conexión que nunca había sentido. Sus palabras, sus susurros, me enseñaban algo que iba más allá de la religión o la devoción. Me enseñaban sobre la resiliencia, sobre la esperanza y sobre la fuerza que se necesita para mantener unida a una familia. Al día siguiente, ocurrió algo inesperado. Su salud mejoró más rápido de lo que los médicos esperaban. Nadie podía explicarlo. Yo sabía que no era casualidad. La fe de mi abuela, sus años de sacrificio y amor silencioso, habían creado algo que trascendía lo visible.
Pero este bloque no es solo sobre milagros. También es sobre secretos que se revelan lentamente y cómo afectan a cada uno de nosotros. Entre las páginas del diario encontré una sección que nunca había visto antes. Hablaba de un pecado del pasado, algo que había marcado a mi familia sin que nadie lo supiera. Mi abuela escribió sobre un error de su juventud, un momento en el que pensó que había perdido la fe, pero que logró superar gracias a sus oraciones. Describía cómo, a pesar de los fallos y las dificultades, la oración había transformado su corazón y había protegido a quienes amaba. Mientras leía, sentí una mezcla de asombro y miedo. ¿Qué pasaría si este secreto se revelara a toda la familia? ¿Cómo reaccionarían? Pero ella lo había escrito con un propósito, para que sus descendientes comprendieran que nadie es perfecto, que todos cometemos errores, pero que la fe y el amor pueden redimir incluso lo más oscuro. Esa tarde, compartí una pequeña parte del diario con mis padres. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Nunca habían visto a mi abuela de esa manera, tan vulnerable y a la vez tan fuerte. Y fue ahí cuando comprendí algo fundamental. La verdadera fuerza de mi abuela no estaba en lo que podía hacer por sí misma, sino en cómo nos enseñaba a nosotros a ser mejores, a amar y a perdonar. Pero no todo era paz. Un conflicto inesperado surgió con un vecino que había tenido diferencias con la familia durante años. Discutimos, hubo gritos, y por un momento pensé que la armonía que mi abuela había cultivado se rompería. Entonces recordé las noches de oración. Recordé cómo ella siempre buscaba la manera de traer paz, incluso donde parecía imposible. Decidí hacer lo mismo. Me acerqué al vecino, con respeto y humildad, y le conté parte de la historia de mi abuela. No fue fácil, y tomó tiempo, pero algo cambió. La tensión disminuyó, y con ello comprendí que las lecciones de mi abuela no estaban solo en sus palabras, sino en su ejemplo, en cómo sus actos de fe habían enseñado a toda la familia a encontrar soluciones donde parecía no haber ninguna. Mientras todo esto sucedía, mi vínculo con ella se fortalecía cada día más. Comenzamos a tener conversaciones profundas sobre la vida, sobre la muerte, sobre lo que realmente importa. Sus historias no eran solo relatos, eran lecciones que nos mostraban cómo vivir con propósito. Un día, me confesó algo que jamás había compartido con nadie. Hijo, todas mis oraciones, todos mis sacrificios, los he hecho pensando en que algún día entenderías que la fe no es solo rezar, es actuar con amor cada día, sin esperar nada a cambio. Esas palabras me marcaron profundamente. Me di cuenta de que, aunque el mundo puede ser cruel y lleno de desafíos, el amor incondicional y la fe pueden sostener todo. Cada lágrima, cada sacrificio, cada oración silenciosa de mi abuela había creado un legado que ningún obstáculo podría destruir. Pero la historia no termina ahí, porque mientras todo esto sucedía, un evento inesperado estaba por ocurrir, algo que pondría a prueba no solo nuestra fe, sino nuestra capacidad de unirnos como familia. Recibimos noticias de un accidente grave en la familia extendida. Un miembro querido estaba en peligro. La tensión y el miedo se apoderaron de todos. Y ahí es cuando la enseñanza de mi abuela se volvió crucial. Ella nos guió, nos enseñó a mantener la calma, a confiar y a actuar con amor y solidaridad. Sus años de fe, sus oraciones silenciosas, habían preparado a la familia para ese momento. Nos dio fuerzas cuando pensábamos que todo estaba perdido. El accidente que había ocurrido nos dejó en shock. Nadie sabía cómo reaccionar, y la incertidumbre llenó la casa. Todos mirábamos a mi abuela, buscando en sus ojos la guía que necesitábamos. Y allí estaba, tranquila, como si supiera exactamente lo que debía hacerse. Confíen, dijo con suavidad. No todo está perdido. Nunca lo estuvo. Yo la miré, incrédulo. ¿Cómo podía mantener la calma cuando todo parecía desmoronarse? Pero había algo en su voz, en su mirada, que nos hizo sentir que todavía había esperanza. Esa noche, mientras otros se agitaban con miedo y ansiedad, mi abuela se arrodilló como lo hacía cada noche. Pero esta vez nos invitó a todos a unirnos a ella. No es solo mi oración, nos dijo. Es nuestra fe,
nuestra fuerza colectiva, lo que nos sostendrá ahora. Nos reunimos alrededor de ella, cada uno con su propio temor, pero dispuestos a seguirla. Y mientras susurraba sus palabras, sentí algo cambiar dentro de mí. Una calma extraña, una certeza que no podía explicar. Al día siguiente, la noticia llegó. El familiar afectado había sobrevivido al accidente. Los médicos hablaban de milagro, de suerte, de coincidencias, pero nosotros sabíamos la verdad. Sabíamos que la fe de nuestra abuela, sus años de sacrificio y oración silenciosa, habían influido más allá de lo visible. Y ahí, en ese momento, entendí la magnitud de su secreto. No era solo una cuestión de rezar. Era un compromiso diario de amor y dedicación que transformaba la vida de todos los que la rodeaban. Cada acto, cada gesto, cada oración tenía un propósito mayor. Pero el verdadero secreto estaba por revelarse. Una tarde, mientras revisaba nuevamente su cuaderno de oraciones, encontré una sección que nunca había visto. Contenía un mapa de la familia, una historia oculta de generaciones y un mensaje que parecía estar dirigido a mí. Quien lea esto debe comprender que el verdadero tesoro no es material, sino espiritual, decía la primera línea. Cada palabra estaba escrita con cuidado, con amor y con una intención clara: enseñarnos a valorar lo que realmente importa. Mi corazón latía con fuerza. Cada oración que había hecho, cada sacrificio que había soportado, no era solo para protegernos físicamente, sino para sostener el alma de la familia. Y ahora comprendía que su legado era más profundo de lo que cualquiera podría imaginar. Mientras leía, la abuela me interrumpió suavemente. «Hijo, hay algo que debes saber. No todas las personas comprenderán mi fe, pero tú, que has visto mis noches de oración, debes aprender a llevar este mensaje adelante». Sentí un peso y una responsabilidad enorme, pero también una claridad que nunca antes había experimentado. Su secreto no solo nos protegía, nos enseñaba a ser mejores, a amar más, a perdonar y a mantenernos unidos. En los días siguientes, empecé a notar cambios sutiles en la familia. Mis padres, inspirados por el ejemplo de mi abuela, comenzaron a resolver conflictos que antes parecían imposibles. Mis primos empezaron a acercarse entre sí, dejando de lado rencores antiguos. Y yo, por primera vez, entendí el poder de la fe aplicada en acciones concretas. Pero no todo era paz. El mundo seguía presentando desafíos. Problemas económicos, discusiones vecinales, preocupaciones de salud. Cada día traía algo nuevo. Y cada día la abuela nos enseñaba a enfrentarlo con calma, con amor y con oración. Fue en una de esas noches, mientras todos dormían, que me reveló su mayor secreto. «Hijo, hay un lugar donde guardo todo lo que nunca he compartido con nadie. Allí están las historias de nuestra familia, los momentos difíciles, los milagros, las pérdidas y las lecciones más importantes. Quiero que seas tú quien las descubra, quien aprenda de ellas y las lleve adelante». Me llevó a un pequeño armario detrás de la sala. Allí había cajas, cartas, fotos antiguas, objetos que contaban la historia de generaciones. Cada pieza tenía un significado, y cada historia tenía un mensaje. Mientras examinaba todo, comprendí algo que cambió mi vida para siempre. La abuela había estado tejiendo un legado de fe y amor durante décadas, y ahora me tocaba a mí continuar ese trabajo. Su secreto no era solo oración, era cómo vivir con propósito, cómo cuidar a la familia y cómo mantener la esperanza incluso en los momentos más oscuros. Un día, la abuela me dijo algo que nunca olvidaré. «El mundo no siempre entenderá la fe, hijo, pero la fe verdadera no necesita ser entendida, solo practicada. Cada acto de amor, cada oración, cada sacrificio, deja una marca que nadie puede borrar». Y entonces comprendí el valor real de su vida y su historia. No era solo una mujer que rezaba todas las noches. Era un faro, una guía, un ejemplo de cómo la fe y el amor pueden transformar vidas. Pero la historia no termina aquí, porque mientras más aprendía sobre su secreto, más comprendía que había desafíos que aún debíamos enfrentar.
No todos los miembros de la familia estaban listos para recibir esta enseñanza. Algunos cuestionaban, otros dudaban, y algunos incluso se resistían. Fue entonces cuando decidí tomar un papel activo. Comencé a compartir fragmentos de las historias y enseñanzas de mi abuela, a guiar a la familia a través de los conflictos y a mostrar cómo la fe podía aplicarse en la vida diaria. Los cambios fueron graduales, pero inevitables. Poco a poco, la familia empezó a unirse más, a valorarse, a comprender que el verdadero legado de nuestra abuela no estaba en lo que poseía, sino en lo que nos enseñó a ser. Después de semanas de cambios y revelaciones, sentí que la familia empezaba a comprender el valor real de mi abuela. Pero todavía quedaban pruebas importantes. La vida no se detiene, y la fe que ella nos había enseñado sería puesta a prueba una vez más. Un día, recibimos noticias preocupantes sobre la salud de un miembro cercano. Esta vez no era algo que pudiera resolverse solo con cuidado o paciencia. Era una situación que exigía fortaleza y unidad. Cada miembro de la familia estaba asustado, y los antiguos conflictos y resentimientos comenzaron a resurgir. En medio del caos, recordé las palabras de mi abuela. Cuando todo parezca perdido, encuentren la fe en lo invisible. Actúen con amor, incluso cuando otros no lo hagan. Decidí tomar la iniciativa. Organicé reuniones familiares, conversaciones privadas y momentos de oración juntos. Compartí fragmentos del diario de la abuela, historias de sacrificio y resiliencia, y les recordé cómo ella había sostenido a la familia durante décadas con su fe silenciosa. Al principio, algunos se mostraron escépticos. ¿Realmente creemos en milagros?, preguntaban. Pero cada vez que surgía un conflicto, cada vez que alguien se mostraba impaciente o enfadado, recordábamos las lecciones de mi abuela. Paciencia, amor, esperanza. Poco a poco, los corazones comenzaron a suavizarse. Lo más impactante fue ver cómo los más jóvenes, que nunca habían entendido la profundidad de la fe de la abuela, empezaban a imitar sus hábitos. Nos reuníamos por las noches, hablábamos de nuestras preocupaciones y reflexionábamos sobre los sacrificios que otros habían hecho por nosotros. Pero no todo era armonía. La verdadera prueba llegó cuando se presentó una situación inesperada. Un vecino que había tenido problemas con la familia durante años se enfrentó a una crisis personal grave. La mayoría quería mantenerse al margen, pero yo recordé lo que la abuela nos enseñaba. La fe no es solo rezar por uno mismo, sino actuar con compasión, incluso hacia aquellos que no nos han tratado bien. Me armé de valor y fuimos a ayudarlo. No fue fácil, y hubo momentos de tensión, de miedo, incluso de rechazo. Pero mientras lo asistíamos, sentí que cada gesto de bondad se conectaba con las enseñanzas de mi abuela. Su fuerza silenciosa nos guiaba, y algo dentro de todos nosotros comenzaba a transformarse. Al regresar a casa, la abuela nos esperaba con una sonrisa serena. «¿Lo ven?», dijo. «Cada acto de fe, cada acción de amor, crea una cadena que nadie puede romper». Ese momento fue un punto de inflexión. Comprendimos que el verdadero secreto de mi abuela no era solo su oración, sino cómo nos había enseñado a vivir la fe a través de nuestras acciones. La fe que parecía invisible estaba ahí, influyendo en cada decisión, en cada palabra, en cada gesto de la familia. Los días siguientes estuvieron llenos de pequeñas victorias y aprendizajes. Disputas familiares que parecían imposibles de resolver se solucionaban con paciencia y diálogo. Momentos de frustración se transformaban en oportunidades para demostrar amor y comprensión. Pero mientras todo esto ocurría, descubrí otra parte del secreto de mi abuela que me dejó sin aliento. Revisando su cuaderno, encontré relatos de experiencias personales que jamás había compartido. Historias de sacrificios extremos, de noches sin dormir por nosotros, de decisiones difíciles que había tomado para proteger a la familia. Cada historia me enseñaba algo nuevo. Cada oración que había hecho, cada lágrima que había derramado en silencio, tenía un propósito que trascendía lo material. Su legado no era dinero, ni propiedades, ni regalos. Era amor puro,
devoción y fe inquebrantable. Ese descubrimiento me obligó a reflexionar sobre mi propio comportamiento. ¿Cuántas veces había tomado sus sacrificios por sentado? ¿Cuántas veces había pasado de largo sin apreciar el amor que sostenía a nuestra familia? Decidí cambiar. Comencé a involucrarme más, a escuchar más, a valorar cada gesto, cada consejo, cada oración. Y poco a poco mi propia vida comenzó a transformarse. Sentí más paz, más propósito y más conexión con los demás. Mientras tanto, la abuela, que ya no era tan fuerte físicamente, nos observaba con orgullo. Sus ojos brillaban con esa mezcla de amor y satisfacción que solo alguien que ha dedicado toda su vida a los demás puede mostrar. Pero la historia tenía un giro más. Un miembro de la familia que siempre había sido crítico y distante comenzó a mostrar interés por los diarios de la abuela. Sus actitudes cambiaron, sus palabras se suavizaron y comenzó a involucrarse en los actos de fe y amor que antes despreciaba. Fue un recordatorio de que las enseñanzas de mi abuela tenían un alcance más amplio de lo que cualquiera podría haber imaginado. Su secreto no era solo para nosotros, sino para cualquiera que estuviera dispuesto a aprender, a abrir su corazón y a valorar el poder de la fe y la devoción. Y mientras los días pasaban, algo extraordinario comenzó a suceder. La armonía familiar, que había sido frágil y tensa, se fortaleció. Los conflictos se resolvían con comprensión, los problemas se enfrentaban con paciencia, y cada uno de nosotros comenzó a ver la vida desde una perspectiva más profunda. La abuela nos enseñó que la verdadera fe no es solo rezar cuando todo va bien, es mantener la esperanza en los momentos de dificultad, actuar con amor cuando nadie más lo hace y valorar cada instante de la vida como un regalo sagrado. Con el paso de los días, la familia comenzó a vivir de manera distinta. La tensión que antes parecía imposible de manejar se desvanecía poco a poco. Cada acto de bondad, cada conversación con paciencia, cada oración compartida, reforzaba los lazos familiares. Mi abuela, aunque físicamente más frágil, se sentía más fuerte que nunca. Su secreto de fe, su dedicación silenciosa durante años, finalmente se había manifestado de manera tangible. La familia, inspirada por su ejemplo, estaba unida, más comprensiva y más consciente del valor del amor y la esperanza. Un domingo por la tarde, decidimos reunirnos todos en la sala principal de la casa. Había una sensación especial en el aire, algo que solo podía describirse como paz y gratitud. Mi abuela nos miró a todos con sus ojos llenos de luz y dijo: «Nunca olviden que la verdadera riqueza no está en lo material. La verdadera riqueza está en el amor que damos, en la fe que sostenemos y en los lazos que fortalecemos cada día». Todos escuchamos en silencio. Era un mensaje que habíamos aprendido poco a poco, pero que ahora se sentía completo y profundo. Sus palabras eran un recordatorio de que cada desafío, cada dolor, cada sacrificio tenía un propósito mayor. Esa misma semana, nos enfrentamos a un último desafío. Un malentendido entre dos primos que podría haber reabierto viejas heridas. Pero esta vez, la familia reaccionó diferente. Recordamos las enseñanzas de mi abuela. Comunicación, comprensión, paciencia y oración. Nos sentamos juntos y hablamos con sinceridad. No fue fácil. Hubo momentos de tensión y lágrimas, pero el resultado fue increíble. Los primos resolvieron sus diferencias y la armonía familiar se consolidó. Todos sentimos que algo dentro de nosotros había cambiado para siempre. Esa noche, mientras me sentaba junto a mi abuela, le pregunté: «Abuela, ¿cómo lograste enseñarnos todo esto sin siquiera decirlo directamente?». Ella sonrió y con una mirada llena de ternura me respondió: «Porque la fe verdadera se aprende con el ejemplo, no con palabras. Cada acción cuenta más que 1000 lecciones habladas. Cada sacrificio que hacemos en silencio deja un legado que nadie puede borrar». Mientras hablábamos, comprendí que su secreto más grande no era un misterio oculto, ni un milagro inexplicable. Era la forma en que vivía, con amor constante,
paciencia infinita y fe inquebrantable. Todo lo que habíamos visto y sentido era el resultado de años de dedicación silenciosa, de noches enteras de oración y de una vida consagrada al bienestar de su familia. Inspirados por su ejemplo, decidimos crear nuevas tradiciones familiares basadas en su enseñanza. Cada noche nos reuníamos para compartir historias, orar y reflexionar sobre nuestras vidas. Cada conflicto se abordaba con diálogo y compasión. Cada logro se celebraba con gratitud. Los miembros más jóvenes comenzaron a comprender la importancia de la fe y el amor en sus vidas. Aprendieron que la fuerza no siempre se mide en acciones visibles, sino en la capacidad de sostener a otros, de perdonar, de mantener la esperanza en los momentos difíciles. Unos meses después, la abuela cumplió años. Decidimos sorprenderla con una celebración especial. Todos contribuimos, no solo con regalos materiales, sino con cartas, recuerdos y mensajes de gratitud. Cada uno compartió cómo sus enseñanzas habían cambiado nuestras vidas. Ella lloró, pero esta vez eran lágrimas de alegría y satisfacción. Nos abrazó a todos y dijo: «Nunca subestimen el poder del amor y la fe. Cada acto que hacemos con corazón sincero puede cambiar el mundo, aunque nadie lo vea de inmediato». Ese momento consolidó algo dentro de nosotros. La certeza de que el legado de mi abuela sería eterno. Su vida, sus oraciones y sus sacrificios habían sembrado semillas que crecerían durante generaciones. Pero la historia también nos enseñó algo personal a mí y a cada miembro de la familia. La importancia de reconocer el valor de quienes amamos antes de que sea demasiado tarde. No esperes milagros externos para comprender lo que está frente a ti. Mira, escucha y aprende de quienes llevan años sosteniéndote con amor silencioso. En los días que siguieron, continuamos aplicando sus enseñanzas. Cada decisión, cada relación, cada acción diaria estaba influenciada por lo que habíamos aprendido de ella. La fe que parecía intangible se volvió una guía concreta para vivir mejor, para amar más, para ser más pacientes y compasivos. La abuela, viendo cómo la familia crecía unida, me dijo una última frase que quedó grabada en mi memoria. «Mi propósito nunca fue solo rezar, hijo. Mi propósito fue enseñarte a ti y a todos a vivir con el corazón abierto, a enfrentar la vida con esperanza y a nunca perder la fe, aunque todo parezca imposible». Al final, comprendimos que su secreto no era solo un legado espiritual, sino una forma de vida. Y esa lección nos acompañará siempre. Que la fe verdadera se manifiesta en actos de amor, en paciencia, en perdón y en la unión familiar.